Una cosa es segura. Un gran cambio de nuestra actitud psicológica es inminente. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque necesitamos más. Necesitamos más psicología. Necesitamos una mayor comprensión de la naturaleza humana. Porque el único peligro real que existe es el hombre mismo. Él es el gran peligro y lamentablemente no somos conscientes de ello. No sabemos nada del hombre, demasiado poco. Su psique debe ser estudiada porque somos el origen de todo mal venidero. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te está frenando y saboteando tus mejores esfuerzos? ¿Qué pasaría si te dijera que hay un lado oculto de tu personalidad acechando en las sombras, influyendo en cada uno de tus movimientos a través de la sincronicidad? Este lado oculto es lo que Carl Jung llama la sombra. La sombra es una parte de nuestra mente inconsciente que contiene todos los aspectos de nosotros mismos que rechazamos o negamos, incluidos los deseos reprimidos, los instintos, las debilidades y partes de nuestra personalidad que consideramos negativas o indeseables. Estos rasgos ocultos influyen en nuestro comportamiento y emociones de maneras que a menudo no nos damos cuenta. Para comprender verdaderamente el impacto de la sombra, profundicemos en cómo se forma y afecta nuestras vidas. Jung nos habla en sus obras completas de psicología. Y desgraciadamente no cabe duda de que el hombre es, en conjunto, menos bueno de lo que se imagina o quiere ser. Todo el mundo lleva consigo una sombra, y cuanto menos encarnada está en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Si una inferioridad es consciente, siempre hay una posibilidad de corregirla. Además, está constantemente en contacto con otros intereses, por lo que está continuamente sujeto a modificaciones. Pero si se reprime y se aísla de la conciencia, nunca se corrige. Todo el mundo lleva consigo una sombra, y cuanto menos encarnada está en la vida consciente del individuo, más negra y densa es. Si una inferioridad es consciente, siempre hay una posibilidad de corregirla. Pero si se reprime y se aísla de la conciencia, nunca se corrige, y es probable que estalle repentinamente en un momento de inconsciencia. En última instancia, crea una barrera inconsciente que socava incluso nuestras mejores intenciones. A menudo revelada a través de coincidencias significativas, la sombra se forma a través de normas sociales, experiencias personales y represión. Desde una edad temprana, aprendemos qué comportamientos, pensamientos y emociones son inaceptables para nuestra familia y la sociedad, empujando estos rasgos a nuestra mente inconsciente. Por ejemplo, a un niño a quien se le dice que la ira es mala, podría reprimirla, convirtiéndola en parte de su sombra. La sombra tiene varias cualidades, fortalezas y potenciales. Si no se exploran, estos aspectos pueden conducir a una personalidad disminuida, creando obstáculos inconscientes que dificultan el desarrollo y la expresión de estos rasgos positivos. Comprender que todo el mundo lleva una sombra nos ayuda a reconocer su profundo impacto en nuestras vidas. A continuación, exploremos los diferentes tipos de sombras, empezando por la sombra personal. Al analizar a un paciente, se generan experiencias típicas. Es decir, existe una especie de forma típica en la que se produce la integración de la conciencia. Es decir, la forma habitual es que a través del análisis de los sueños, por ejemplo, uno se familiarice con el contenido del inconsciente. Ya te dije esto para empezar. Todos los materiales personales. Ahora que hemos introducido el concepto, profundicemos en los diferentes tipos de sombras. Bueno, verás, se supone que el ego es el representante de la persona real, como digo. Por ejemplo, en el caso en que B conoce A, pero A no conoce B. En ese caso, se diría que el ego está más del lado de C, porque el ego tiene un conocimiento más completo y A es una personalidad escindida. Verás, cuando digo yo, entonces no debes pensar en yo mismo, porque ese es solo tu yo empírico y está cubierto por el término ego. Pero cuando se trata del yo, entonces se trata de una personalidad que es más completa que el ego, porque el ego solo consiste en aquello de lo que eres consciente. Jung diferencia entre el yo y el ego.
El ego representa nuestra identidad consciente, mientras que el yo es una representación más amplia y completa de toda nuestra personalidad, incluidos elementos tanto conscientes como inconscientes. Ahora bien, eso fue algo muy serio para mí, porque, ¿qué más? Verás, y yo odiaba a ese tipo, y ese era el único hombre al que podría haber matado. ¿Sabes? Si lo hubiera conocido una vez en un rincón oscuro, le habría mostrado algo de lo que podía hacer. ¿Tuviste a menudo pensamientos violentos sobre la gente cuando eras joven? No, no exactamente. Solo cuando me enojé. Bueno, entonces les di una paliza. ¿Y te enojaste a menudo? No tan a menudo. Pero luego, para siempre, eras muy fuerte y grande, me imagino. Sí, era bastante fuerte. Y ya sabes, criarse en el campo con esos venenos campesinos era una vida dura. Y yo habría sido capaz de violencia. Sé que tenía un poco de miedo, así que prefiero evitar situaciones críticas porque no confiaba en mí mismo. Una vez fui atacado por unos 7 niños y me enojé y tomé a uno y simplemente lo hice girar con las piernas, ya sabes, y derribé a 4 de ellos. Y luego quedaron satisfechos. Jung reflexiona sobre su propia capacidad de violencia y agresión durante su juventud. Reconoce sus fuertes emociones y capacidades físicas, pero también su miedo a perder el control, lo que le lleva a evitar situaciones que puedan provocar comportamientos violentos. Es sombra. Ahora que entendemos el concepto básico de sombra, exploremos más a fondo el modelo de psique de Jung. Me pregunto si le importaría contarnos un poco cómo interpreta este término persona. Bueno, este es un concepto práctico que necesitamos para dilucidar la relación de las personas. He notado en mis pacientes, especialmente en las personas que están en la vida pública, que tienen una cierta manera de presentarse. Entonces, la persona es en parte el resultado de las demandas que tiene la sociedad. Y por otro lado, es un compromiso con lo que a uno le gusta ser o con lo que le gusta aparecer. Ahora bien, esta no es la personalidad real, a pesar de que la gente les asegurará que todo es bastante real y honesto, pero no lo es. Ahora bien, tal actuación, o digamos la actuación de la persona, está bastante bien, siempre y cuando sepas que no eres idéntico en la forma en que apareces. En el modelo de la psique de Jung hay varias estructuras personificadas que interactúan entre sí en nuestro mundo interior. 2 de ellos, la persona y el ánima, animus, son relacionales. La persona se relaciona con el mundo externo y el ánima, animus, con el mundo interno. Junto a la sombra se encuentra el ego, que se basa principalmente en el cuerpo y puede entenderse como la parte ejecutiva de la personalidad. Juntos, el ego y la sombra son fundamentales para nuestra identidad. El ánima es el aspecto femenino presente en el inconsciente de los hombres. Representa el lado femenino interior e influye en las interacciones de los hombres con las mujeres y en su propia vida emocional. Su opuesto, el animus, es el aspecto masculino presente en el inconsciente de la mujer. Representa el lado masculino interior e influye en las interacciones de las mujeres con los hombres y en su propia asertividad y razonamiento. Para comprender cómo nuestra mente inconsciente da forma a nuestra realidad, escuchemos a Jung hablar sobre la interacción entre las sombras personales y colectivas. Taiki tiene dos condiciones importantes. Una es la influencia ambiental y la otra es el hecho dado de la psique tal como se forma. El yo es simplemente un término que designa toda la personalidad, porque toda la personalidad del hombre es indescriptible. Su conciencia se puede describir. Su inconsciente no se puede describir porque el inconsciente, como debo repetir, es siempre inconsciente y es realmente inconsciente. Realmente no lo sabe. Y entonces no conocemos nuestra personalidad inconsciente. Tenemos pistas, tenemos ciertas ideas, pero en realidad no lo sabemos. Nadie puede decir dónde termina el hombre. Esa es la belleza de esto. ¿Sabes? Es muy interesante. Jung enfatiza que nuestra personalidad inconsciente sigue siendo en gran medida desconocida para nosotros, a pesar de algunas revelaciones ocasionales.
explica que la psique está moldeada tanto por influencias ambientales como por factores psicológicos inherentes presentes desde el nacimiento. Bueno, principalmente su enfoque puramente personal y su desprecio por las condiciones históricas de Mandev. Verás, dependemos en gran medida de nuestra historia. Nos moldeamos a través de la educación, a través de la influencia de los padres, que no siempre es personal. Tenían prejuicios o estaban influenciados por ideas históricas o lo que yo llamo dominancia. Y ese es un factor muy decisivo en psicología. No somos de hoy ni de ayer, somos de una edad inmensa. Jung está discutiendo su desacuerdo con un enfoque que se centra únicamente en los aspectos personales de la psicología, despreciando las influencias históricas y colectivas. Enfatiza que nuestra psique está significativamente moldeada por el contexto histórico, la influencia de los padres y las normas sociales que están profundamente arraigadas e impactan nuestro desarrollo psicológico. Echemos ahora un vistazo más de cerca a la sombra personal en las obras completas de C.G. Jung, volumen 9, segunda parte. Un examen más detenido de las características oscuras, es decir, las inferioridades que constituyen la sombra por parte de Carl Jung, revela que tienen una naturaleza emocional, una especie de autonomía y, en consecuencia, una cualidad obsesiva o, mejor dicho, posesiva. Suelen ser aspectos de la personalidad que uno intenta ocultar, reprimir y negar a uno mismo y a los demás, porque son cosas que no desea ser. No reconocer y lidiar con nuestra sombra puede generar problemas importantes. Piensa en un momento en el que sentiste una emoción intensa e irracional. ¿Se trataba realmente de lo que estaba pasando en ese momento? ¿O fue algo más profundo? Déjamelo saber en los comentarios. La sombra es más visible cuando uno está presa de la ansiedad u otras emociones. Por ejemplo, bajo la influencia del alcohol, puedo soltar repentinamente un comentario hostil durante una conversación amistosa. Cuando no queremos asimilar lo que despreciamos, lo proyectamos en los demás. Muchas personas se niegan tan completamente a reconocer su sombra que el ego ni siquiera es consciente del comportamiento de la sombra y, por tanto, no tiene posibilidad de controlarlo. En estas condiciones, la sombra es autónoma y puede expresarse en estados de ánimo inexplicables, irritabilidad y crueldad. Y así los acontecimientos psíquicos son hechos, son realidades. Y cuando observas la corriente de imágenes internas, observas un aspecto del mundo interno. Porque la psique, si la entiendes como un fenómeno que tiene lugar en los llamados cuerpos vivos, entonces es una cualidad de la materia. Como nuestro cuerpo está compuesto de materia, descubrimos que esta materia tiene otro aspecto, es decir, un aspecto psíquico. Exploremos ahora los aspectos positivos de comprender nuestra sombra. Del libro de C.G. Jung, hablando de entrevistas y encuentros cuando observas el mundo, ves personas, ves casas, ves el cielo, ves objetos tangibles. Pero cuando te observas en tu interior, ves imágenes en movimiento, un mundo de imágenes generalmente conocido como fantasías. Sin embargo, estas fantasías son hechos. Verás, es un hecho que un hombre tiene tal o cual fantasía, un hecho tan tangible que cuando un hombre tiene cierta fantasía, otro puede perder la vida o se puede construir un puente. Estas casas eran todas fantasías. Todo lo que escuchas en todas las casas, para empezar, todo era fantasía. Y la fantasía tiene una realidad adecuada. Esto no debería olvidarse. La fantasía no es nada. Por supuesto, no es un objeto tangible, pero de todos modos es un hecho. Hay una estrella impersonal en nuestra psique. Y te puedo dar un ejemplo. Teníamos un paciente en la sala. Era un hombre tranquilo, pero completamente disociado, esquizofrénico. Y ya estuvo en la clínica durante más de 20 años. De hecho, había llegado a la clínica siendo un hombre joven, un pequeño Clark, y con su educación particular. Y una vez que entré en la guerra, él obviamente estaba emocionado y me llamó, me tomó por la etiqueta de mi abrigo y me llevó a la ventana. Yo digo, doctor, ahora verá. Ahora míralo. Mira hacia el sol
y observa cómo se mueve. Mira, tú también debes mover la cabeza, así, y luego verás lo que sigue al sol, y sabes que ese es el origen del viento. Y ves cómo se mueve el sol mientras mueves la cabeza de un lado a otro. Ahora, por supuesto, no lo entendí en absoluto. Pensé, ahí estás. Simplemente está loco. Pero ese caso permaneció en mi mente. Y 4 años después, encontré un artículo escrito por un historiador relevante que había tratado la llamada Liturgia Mitras, una parte del gran papiro social parisino, y allí produjo la parte de la llamada metaliteratura. Es decir, allí se dice, después de la segunda oración, verás cómo se despliega el disco del sol, y verás colgando de él el tubo, el origen del viento. Y cuando muevas tu rostro hacia las regiones del oriente, allí se moverá. Y si mueves tu rostro hacia la región del oeste, te seguirá. Y al instante, sé cuando tú. Ahora, esto es todo. Esta es la visión de mi paciente. Pero, ¿cómo podría estar seguro de que su paciente no estaba recordando inconscientemente algo que alguien le había dicho? Oh, no, absolutamente fuera de discusión, porque esa cosa no se sabía. Estaba en un papiro mágico en París y ni siquiera se publicó. Solo se publicó 4 años después de haberlo observado con mi paciente. Y esto, según usted, demostraba que había un inconsciente, que era algo más que personal. Oh, bueno, eso no fue una prueba para mí, pero fue una pista, y la capté. Estos ejemplos son cruciales porque resaltan la profunda comprensión de Carl Jung sobre la mente inconsciente y cómo afecta nuestro comportamiento y percepciones, mostrando que las fantasías y los sueños tienen una realidad tangible. Jung enfatiza que el inconsciente no es solo un lugar de almacenamiento de pensamientos olvidados o reprimidos. Más bien, es una parte activa y poderosa de nuestra psique que da forma significativamente a nuestras experiencias y acciones. Esto nos ayuda a comprender que nuestro mundo interior es tan real e influyente como el mundo exterior que vemos a nuestro alrededor. A lo largo de sus escritos, Jung se refiere a la importancia de desarrollar la conciencia de la sombra en psicoterapia y sus proyecciones en la vida del individuo. Aunque la sombra suele percibirse como negativa, también puede ser positiva. De hecho, explorar nuestra sombra nos da acceso a muchas cualidades positivas. Jung nos lo explica con estas citas de las obras completas de C.G. Jung, volumen 9, segunda parte. La primera de ellas es la sombra de esa personalidad oculta, reprimida en su mayor parte inferior y cargada de culpa, cuyas ramificaciones últimas se remontan al reino de nuestros ancestros animales y comprenden así todo el aspecto histórico del inconsciente. Si hasta ahora se creía que la sombra humana era la fuente del mal, ahora, tras una investigación más detallada, se puede comprobar que el hombre inconsciente, es decir, su sombra, no se compone solo de tendencias moralmente reprobables, sino que también muestra una serie de buenas cualidades como instintos normales, reacciones apropiadas, intuiciones realistas, impulsos creativos, etc. El hombre no está completo si no es consciente de ese aspecto de las cosas. De modo que un hombre no está completo cuando vive en un mundo de verdad estadística. Debe vivir en un mundo de su verdad biológica, es decir, su verdad biológica. Eso no es nada, solo estadísticas. Es la expresión de lo que realmente es como lo que él mismo siente. Estas explicaciones resaltan los puntos de vista de Jung sobre la sombra y el yo, enfatizando la importancia de reconocer e integrar todos los aspectos de nuestra personalidad para lograr la plenitud psicológica. Una de las colaboradoras más cercanas de Jung, Marie-Louise von Franz, escribe en El hombre y sus símbolos, tercera parte, el proceso de realización de la sombra. La sombra no es siempre necesariamente un oponente. De hecho, es exactamente como cualquier ser humano con el que hay que llevarse bien, a veces cediendo, a veces resistiendo, a veces dando amor. Cualquiera que sea la situación que requiera, la sombra se vuelve hostil solo cuando se la ignora
o se la malinterpreta? Bueno, en la vida práctica surgen, pero la sombra personal son los defectos personales de cosas de las que todo ser humano podría ser consciente, lo cual no es arquetípico y, por lo tanto, no es un misterio, como cosas como la codicia por el dinero o los celos. Los celos son uno de los principales aspectos de la sombra, o la pereza, el descuido, la falta de relación, el sentimentalismo y todo eso, inferioridades que todo el mundo tiene pero que prefiere no conocer. En cuanto a la naturaleza personal del inconsciente, la cualidad personal del inconsciente. En un caso dado en el que se toma bien un extravere, su inconsciente tiene entonces una integral de la cualidad, porque todas las cualidades extrovertidas se juegan en la conciencia y la introversión se deja al inconsciente. Por lo tanto, tiene cualidades entrelazadas y demás con la conciencia. El mismo que me dio una pista del valor diagnóstico. Me ayudó. ¿Entiendes mi paciencia? Tanto Marie-Louise von Franz como Carl Jung enfatizan colectivamente que reconocer, comprender e integrar la sombra, una parte emocional y personal compleja de nuestro inconsciente, es esencial para lograr la plenitud psicológica y la autoconciencia. Para entender mejor esto, visualicemos la sombra. Imagina tu sombra como una figura oscura que te sigue. Al principio parece intimidante, pero cuando te vuelves hacia él, te das cuenta de que es solo una parte de ti que necesita comprensión y compasión. Por ejemplo, una persona podría creer que ser asertivo es ser grosero o agresivo, perdiendo las cualidades de confianza y la capacidad de hablar por sí mismo de manera honesta y respetuosa, lo que a su vez puede conducir a una menor proactividad, hacer que sea más difícil obtener un aumento o un ascenso laboral, luchar con el dinero, etc. Entonces, cuando una persona se encuentra con una persona asertiva, en el fondo siente resentimiento y culpa, lo que hace que su sombra sea más negra y densa. Estos valiosos aspectos deben asimilarse a la experiencia real y no reprimirse. Corresponde al ego renunciar a su orgullo, porque el inconsciente está en una relación compensadora con la conciencia. Y después de un rato tomas la foto completa. Y si tiene una visión completa y la resistencia moral necesaria, entonces podemos curarnos. Pero al final, es una cuestión moral si un hombre aplica lo que ha hecho o no. Es la manifestación de la situación de los incultos. Mira hacia atrás desde los incultos. Para poner esto en práctica, hablemos de consejos prácticos para el trabajo en la sombra. Para comenzar tu propio trabajo en la sombra, intenta llevar un diario. Anota los momentos en los que sentiste una fuerte reacción emocional y reflexiona sobre lo que pudo haberla causado. Con el tiempo, empezarás a ver patrones que revelan tu sombra oculta. Observe sus reacciones emocionales a lo largo del día. Cuando notes una reacción fuerte, tómate un momento para hacer una pausa y pregúntate qué la desencadenó. Escriba sus observaciones para identificar patrones. Nuestra sombra también la encontramos en nuestros sueños como persona del mismo sexo que el soñador. Es lo que parece ser una crítica a nuestro carácter desde el inconsciente, un juez interior de tu propio ser que te reprocha. Y el resultado suele ser un silencio embarazoso. Debemos identificar los contenidos de la sombra e integrarlos en nuestra personalidad. Es una observación habitual que cuando hablas con un individuo y este individuo te da una idea de sus preocupaciones, intereses y emociones internas, en otras palabras, te entrega sus complejos personales. Luego, poco a poco, te adentras en la situación de una especie de autoridad, un punto en el que te conviertes en un punto de referencia. Jung sugiere que al confrontar e integrar nuestra sombra, podemos transformar estos aspectos reprimidos en una fuente de autoridad interior y autoconciencia, convirtiéndose en un punto de referencia para nuestro propio crecimiento personal. Exploremos ahora cómo integrar los aspectos de las sombras en nuestras vidas. A través del análisis de los sueños, por ejemplo, uno se familiariza con el contenido del inconsciente. Este es el proceso de realización de la sombra, también conocido como trabajo de sombra. Aquí comienza el doloroso y largo trabajo de la autoeducación. Hay que entablar largas y difíciles negociaciones con la sombra,
un trabajo, podríamos decir, que es el equivalente psicológico de los trabajos de Sísifo. A través del trabajo con las sombras, uno puede observar su sombra exteriormente observando sus reacciones emocionales y siendo radicalmente honesto acerca de sus interacciones con los demás, e interiormente explorando sus sueños. Antes de profundizar en las fascinantes formas en que nuestra sombra se manifiesta en nuestras vidas, primero comprendamos cómo este aspecto oculto se entrelaza intrincadamente con el tejido mismo de nuestra identidad. En las obras completas de Carl Jung, volumen 13, Estudios alquímicos, Jung nos dice que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Este último procedimiento, sin embargo, es desagradable y, por tanto, poco popular. Con una comprensión más profunda de nuestra identidad, es hora de presenciar la sombra en acción. Exploremos cómo esta parte oculta de nosotros mismos se manifiesta en los comportamientos y decisiones cotidianos. Comprender nuestra sombra es crucial, pero no tiene por qué ser una tarea desalentadora. Puede ser un fascinante viaje de autodescubrimiento. Esto permite que uno se ilumine y reduce el potencial destructivo de las sombras, no tanto, por así decirlo, librando una guerra contra la oscuridad, sino llevando la oscuridad a la luz. La luz a la oscuridad. De las obras completas de Carl Jung, volumen 12, Psicología y Alquimia, no hay luz sin sombra ni plenitud psíquica sin imperfección. Por más aterrador u oscuro que sea enfrentar nuestra sombra, encontrar la verdad trae alivio. El discernimiento de la verdad es el proceso de autenticidad, una minuciosa excavación en lo más profundo de nuestro ser, para explorar posibilidades y limitaciones, distorsiones, las partes y habilidades enterradas y a menudo olvidadas de nosotros mismos. La mayoría de las personas, sin embargo, son demasiado indolentes para pensar profundamente incluso en aquellos aspectos morales de su conducta de los que son conscientes, y mucho menos para considerar cómo les afecta el inconsciente. Aquí tienes otro paso práctico que puedes practicar en tus interacciones diarias para ser radicalmente honesto contigo mismo. Si sientes irritación o malestar, reflexiona si estos sentimientos podrían estar relacionados con tu sombra. Busque sincronicidades que puedan proporcionar ideas. Ahora que hemos cubierto la sombra personal, exploremos la sombra colectiva. La sombra también puede consistir en factores que provienen de una fuente ajena a la vida personal del individuo. Aquí es cuando tropezamos con la sombra colectiva, el lado oscuro o los aspectos desconocidos o poco conocidos de una sociedad y una cultura. Consiste en aquello que se opone a nuestros valores compartidos y colectivos. Para comprender mejor esto, veamos las implicaciones más amplias de la sombra colectiva. Ideas arquetípicas. Flujo de ideas arquetípicas que continúa a través de un individuo a través de los siglos. Verás, es como una corriente continua y sale a la luz en los grandes momentos, digamos en movimientos políticos o en movimientos espirituales. Por ejemplo, en la época anterior a la Reforma, la gente soñaba con grandes cambios, y esa es la razón por la que se podían predecir transformaciones tan grandes. Si alguien hubiera sido lo suficientemente inteligente como para ver lo que sucede en la mente de las personas, en el inconsciente, sería capaz de predecirlo. Por ejemplo, he predicho el levantamiento nazi en Alemania mediante la observación de mis pacientes alemanes. Tuvieron sueños en los que se anticipaba todo el asunto. Y es un detalle considerable. La sombra colectiva, un aspecto vasto y a menudo horroroso de la vida humana, inflige un daño inmenso tanto a la humanidad como al mundo natural, dejando efectos duraderos a lo largo de generaciones, manifestándose a través de proyecciones de oscuridad, violencia, opresión y negación de responsabilidad, emerge en guerras, genocidios y muertes culturales. Esta fuerza interdimensional omnipresente pero esquiva genera atrocidades, persecución y sufrimiento generalizado, escondiéndose bajo acciones aparentemente benévolas como la imposición del lenguaje. Exteriormente nos muestra sufrimiento físico, pobreza y crimen, mientras que interiormente fomenta el odio hacia uno mismo, la depresión y el deseo de venganza,
haciendo que otros padezcan un sufrimiento similar. Profundicemos en la sombra colectiva y su relación con el mal. La sombra colectiva ha sido etiquetada durante mucho tiempo como malvada, similar al diablo en la tradición cristiana, donde la posesión despoja a la humanidad, reemplazándola con una naturaleza demoníaca. Para Jung, la respuesta principal a tal mal radica en la búsqueda incesante del autoconocimiento y la plenitud. Cada individuo debe reconocer todo el espectro de sus capacidades, conociendo tanto el alcance del bien que puede lograr como los crímenes potenciales que es capaz de cometer. Por ejemplo, en toda sociedad hay problemas colectivos, convicciones colectivas, etc. Ahora estamos muy influenciados por ellos, perteneces a un determinado partido político o haces una determinada confesión, y eso puede ser un determinante importante de tu comportamiento. Ahora, por una cuestión de conflicto personal. No lo toca, no hay duda, no aparece. Pero en el momento en que trasciendes tu esfera personal y llegas a tus propios determinantes personales, digamos a la pregunta, una cuestión política o cualquier otra cuestión social que realmente te importe, entonces te enfrentas a un problema colectivo y entonces tienes puntos colectivos. Cuando hay un problema conocido en una sociedad en particular, se le puede llamar un problema en la sombra. Si hay evidencia de negación, proyección y falta de responsabilidad individual y colectiva. Por lo tanto, asumir responsabilidad moral, política y espiritualmente es particularmente crucial. El coraje con el que soportamos nuestra oscuridad libera a otros de tener que cargarla por nosotros. A modo de ejemplo, analicemos cómo abordar el pasado y asumir la responsabilidad de responder al enorme sufrimiento histórico, las guerras, los genocidios, los holocaustos y la opresión generalizada, cuyos efectos persisten. Debemos aprender mucho como seres humanos. La negación, a menudo relacionada con el deseo de seguir adelante y dejar atrás el pasado, es el enfoque más común y normalmente la primera reacción. Se han hecho muchos intentos de afrontar pasados dolorosos mediante disculpas públicas, arrepentimiento, pagos de reparación, peregrinaciones a lugares de sufrimiento, etc. Pero, ¿cómo integramos profunda y ampliamente la sombra dentro de una población, en lugar de hacerlo simbólicamente a través de líderes o políticas? Recordar y decir lo indecible es un proceso doloroso para las víctimas, los perpetradores, los espectadores y los testigos. Dicho proceso es exitoso o razonablemente completo. Una vez que se ha expresado y escuchado el dolor, la indignación, la traición, el sufrimiento y todos los demás sentimientos, y se ha asumido la responsabilidad, decir la verdad es la forma más deseable y factible de afrontar un pasado difícil. El mundo pende de un hilo fino, y ese es el ciclo del hombre. Supongamos que ciertos tipos en Moscú pierden el valor o el sentido común por un momento, y el mundo entero está en llamas, y yo en llamas. Es que hoy en día no estamos amenazados por catástrofes elementales. No existe tal cosa como una bomba de edad. Eso es todo obra del hombre. Nosotros somos el gran peligro. La psique es el gran peligro. ¿Qué pasa si algo sale mal con la visión psíquica y Zoe? Nos está demostrado en nuestros días cuál es el poder de la psique o del hombre. Qué importante es saber algo al respecto. Pero no sabemos nada al respecto. Nadie daría crédito a la idea de que los procesos psíquicos del hombre corriente tengan importancia alguna. Un ejemplo de una terrible psicosis masiva representada por la sombra colectiva es el racismo sistémico y la brutalidad policial, donde prejuicios profundamente arraigados y prejuicios personales se convierten en discriminación y violencia generalizadas. La gente común, bajo ciertas condiciones, participa o apoya tácitamente acciones que normalmente no consideraría. La sombra personal es el puente hacia la sombra colectiva, resolviendo así los conflictos internos. La sombra personal es crucial para evitar caer inconscientemente en la sombra colectiva, muchas veces revelada a través de sincronicidades. Al hacerlo, uno puede influir en los demás, beneficiando a la sociedad en su conjunto. Supongamos que un paciente llega a ese nivel, o que su conflicto comienza a tornarse realmente muy serio. Esa mente podría sufrir. Entonces, podrá tener un sueño colectivo. La pregunta es,
¿Cómo podemos afrontar la sombra colectiva? Primero debemos enfrentar nuestra sombra personal realizando un autoexamen exhaustivo y desafiante, siendo sinceros en nuestras interacciones, monitoreando nuestras respuestas emocionales y analizando nuestros sueños. Este proceso evita que nos convirtamos en víctimas involuntarias de nuestra sombra y proyecciones inconscientes, lo que nos permite descubrir y aprovechar los rasgos positivos dentro de nosotros, enriqueciendo en última instancia nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Al reconocer la sombra colectiva, podemos evitar su influencia y asumir la responsabilidad de abordar cuestiones ignoradas y la ausencia de acción personal y colectiva. Aceptar nuestra oscuridad con valentía no solo brinda alivio a los demás, sino que también garantiza que confrontemos y rectificamos el pasado, evitando que la sombra se intensifique y la historia se repita. Verás, todo el que dice que soy un místico, ya sabes, es simplemente un idiota. No entiende la primera palabra de psicología. Sadhina, sadhina, sadhina.